La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales y las leyes que rigen el comportamiento de la materia y la energía en el universo. Desde la antigüedad, los seres humanos han observado y tratado de comprender los fenómenos naturales, pero fue en la Edad Moderna cuando comenzó a desarrollarse la física como disciplina científica. Los grandes avances en esta área se lograron gracias a la observación y experimentación sistemática y la formulación de leyes teóricas que explican fenómenos observados. La física se ha convertido en una de las disciplinas más importantes de la ciencia, ya que su conocimiento nos permite entender y explicar el comportamiento del universo en que vivimos. A continuación, veremos los usos de la física en la mecánica. El MRU, o movimiento rectilíneo uniforme, es aquel en el que un objeto se mueve en línea recta a velocidad constante. Un ejemplo de esto es un automóvil moviéndose por una carretera recta a una velocidad constante de 60 km por hora. Por otro lado, el MRV, o movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en el que el objeto se mueve en línea recta, pero su velocidad cambia de manera uniforme. Un ejemplo de esto es un auto que acelera desde el reposo a una velocidad constante de 60 km por hora en 10 segundos. En el MRV, la velocidad cambia en una tasa constante, lo que se representa gráficamente como una línea recta. Conocer estos conceptos es importante para entender cómo los objetos se mueven en el mundo físico, ya sea que se trate de un automóvil moviéndose por una carretera o cualquier otro objeto en movimiento. El MRU y el MRV están presentes en nuestras vidas diarias. La primera ley de Newton, también conocida como la inercia. Todo cuerpo se mantiene en reposo si no hay movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado cambiar su estado por una fuerza que actúa sobre él, en la cual se tiene una aceleración de cero hasta que sea cambiado o manipulado por otro. Un ejemplo a continuación. Vemos que la bicicleta se mueve hacia la izquierda y el cuerpo a la derecha debido a la fuerza inicial. La hoja sale para afuera, el objeto no se mueve, esto es debido a la fuerza inicial que no actúa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los objetos se mueven? ¿Cómo podemos explicar el movimiento de las cosas a nuestro alrededor? La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. En otras palabras, la fuerza es la causa del cambio en el movimiento de los objetos. Si aplicamos una fuerza a un objeto, este acelerará en la dirección de la fuerza. Además, esta ley nos dice que mientras más grande sea la fuerza que apliquemos sobre un objeto, más grande será su aceleración. Pero también es importante tener en cuenta que cuanta más masa tenga un objeto, más difícil será acelerarlo. En este sentido, podemos ver que la segunda ley de Newton nos ayuda a entender cómo los objetos responden a las fuerzas que actúan sobre ellos y cómo podemos calcular la magnitud de esa respuesta. Un ejemplo cotidiano de la segunda ley de Newton es la aceleración y desaceleración de un automóvil. Cuando aceleramos y aplicamos una fuerza sobre el coche que produce una aceleración en la misma dirección, cuando frenamos la fuerza neta actúa en la dirección opuesta, por lo que produce una desaceleración. La segunda ley de Newton es esencial para entender cómo funciona el sistema de frenos de un automóvil. También podemos ver la aplicación de la segunda ley de Newton en la caída libre. Cuando soltamos un objeto, la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza de la gravedad, lo que produce una aceleración constante hacia abajo, con el valor de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. En conclusión, la segunda ley de Newton nos permite ver cómo los objetos se mueven y cómo las fuerzas que actúan sobre ellos influyen en su movimiento. Esta ley es fundamental para la física y nos ayuda a explicar muchos fenómenos naturales que ocurren a nuestro alrededor. Las llamadas leyes de Newton son los tres principios establecidos por el físico Isaac Newton, a partir de los cuales se pueden explicar la mayor parte de los problemas planteados en la mecánica. Las tres leyes de Newton son también conocidos como leyes de movimiento y están principalmente relacionados con el movimiento de los cuerpos. Gracias a las tres leyes de Newton se revolucionaron algunos conceptos básicos de la física, principalmente la tercera ley de Newton, o mejor conocido como el principio de acción y reacción.
Esta establece que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Es decir, si existe una fuerza externa, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta. Esta ley de Newton, más que referirse a la relación entre fuerza y movimiento, ayuda a comprender las características comunes que tienen todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Como se dijo antes, la tercera ley de Newton expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este último aplica una fuerza de igual intensidad, pero en sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo inicialmente. Un ejemplo práctico para entender mejor de lo que trata esta ley es cuando ocurre lo siguiente. Al momento en que se dispara una pistola, la explosión de la pólvora que está en la bala ejerce una fuerza sobre el arma. Esto lo que hace es provocar que la pistola sufra un pequeño retroceso. Así el arma está ejerciendo una fuerza de igual intensidad, pero en sentido contrario, sobre la bala que fue disparada. Empecemos por definir qué es la energía potencial. Se trata de una forma de energía que depende de la posición de un objeto en un campo de fuerzas, como la gravedad o el electromagnetismo. Cuando un objeto se levanta a una cierta altura, por ejemplo, adquiere una energía potencial gravitatoria. Esta energía se convierte en energía cinética cuando el objeto cae y se mueve. Hay varios tipos de energía potencial, pero hoy nos vamos a centrar en dos: la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. La primera se relaciona con la altura de un objeto en un campo gravitatorio, mientras que la segunda se relaciona con la deformación de un objeto elástico como un resorte. Para calcular la energía potencial de un objeto utilizamos ecuaciones específicas dependiendo del tipo de energía potencial que se esté considerando. Para la energía potencial gravitatoria, por ejemplo, es masa por gravedad por altura. Y para la energía potencial elástica es un medio de la constante elástica multiplicada por la deformación del objeto al cuadrado. Para entender mejor cómo funciona la energía potencial, veamos algunos ejemplos. Una pelota encima de una colina tiene una energía potencial gravitatoria. Al soltar la pelota, esta energía se convierte en energía cinética y la pelota se mueve hacia abajo. Un resorte comprimido tiene energía potencial elástica. Al soltar el resorte, esta energía se convierte en energía cinética y el resorte se estira. Eso vendría siendo todo de nuestra parte. Espero este video les haya sido de su agrado y le agradecemos por ver.